5. ¿Listo tu novio conmigo? Profe, ¿se escucha mi audio? Bueno, gente, ahora vamos a seguir así. A ver, acá que me habló. Ahí está. Bueno, esperen que cerramos y compartimos. Bueno, ahora básicamente lo que vamos a hacer es ver dentro de los medios de la carga que vimos en la clase anterior, teníamos los ejercicios y o actividades que se ajustaban a la orientación de la carga en virtud hacia dónde iba a orientar esa carga, que tenía que ver con los sistemas energéticos o las capacidades condicionales y o coordinativas a buscar en su desarrollo. Entonces, como vemos acá, los ejercicios o actividades son medios para el desarrollo de la carga de entrenamiento, y cuando uno planifica tiene que seleccionar estos ejercicios y estas actividades. Básicamente no es lo mismo un ejercicio que otro, ya venimos viendo en biomecánica, donde hay algunas modificaciones sobre las cuales podemos hacerle a los ejercicios, ¿no? En virtud de la ley en la fuerza gravitatoria, en lo que es el brazo de resistencia, que se podía modificar, bueno, distintas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, y la mecánica, la ejecución, la eficiencia y eficacia que tenga el individuo en cuanto a su entrenamiento, su estado actual y su acervo motor. Tenemos que seleccionar los ejercicios más adecuados para el objetivo que nosotros queremos desarrollar. Entonces, ¿de qué va a depender la selección de los ejercicios y actividades? Primero, del nivel de rendimiento de cada sujeto, porque arranca con un nivel de una aptitud física de primer nivel, en la cual arranca, digo no de primer nivel como máximo, sino de base tiene una aptitud física, sea baja, alta o media, tiene una aptitud física, o sea, y ahí ya arrancamos del nivel de rendimiento de ese sujeto, seleccionando ejercicios que se adapten a ese nivel. Experiencia motriz y dominio técnico, ¿no? Experiencia motriz y dominio técnico que pueda llegar a lograr nuestro entrenado a los ejercicios que tenemos. Objetivo a corto, medio y largo plazo, que tienen que ver con ejercicios y que tengan que ver los objetivos a corto, medio y largo plazo que yo me proponga, ¿no? Los objetivos tienen que ver así voy a desarrollar qué orientación de la carga voy a empezar a desarrollar, y en virtud de eso voy a seleccionar ejercicios que se adapten a esa orientación de la carga. El equipamiento disponible que yo tenga, que también forman parte de los medios de la carga, y el tiempo disponible para entrenar del sujeto. Porque a veces si el sujeto no tiene mucho tiempo o es muy escasa la frecuencia de entrenamiento, bueno,
tendré que adaptar ejercicios que se adapten mejor a que sean poliarticulares para que quizás pueda utilizar la mayor cantidad de grupos musculares posibles en cada sesión que tenga, ¿no? Así todo eso es relativo, o sea, lo van a ir viendo ustedes y es también una toma de decisión en virtud de lo que ustedes quieren. Entonces, hay varias clasificaciones de los ejercicios, ¿no? Si los tenemos que clasificar. Principalmente podemos clasificar en ejercicios principales, son aquellos ejercicios motores primarios y estructurales, principalmente poliarticulares y con gran similitud a las técnicas del deporte practicado, si es que es un deporte para los que están entrenando a un sujeto. En el caso que no sea un deporte, obviamente va a tener que tener similitud ¿a qué? A la técnica de la actividad de la vida diaria. Ejemplo, a sentarse y pararse de una silla, a levantar un objeto y ponerlo en un nivel más elevado, o por ejemplo levantarlo del piso y ponerlo en una repisa, a bajar y subir escaleras, a caminar con una determinada carga. Bueno, va a tener que ver con esto también en cuanto a los principales o motores primarios o estructurales. Después tendríamos por debajo de esto los complementarios, ¿no? Que podrían ser monoarticulares o también poliarticulares, que pueden mejorar un desequilibrio, pueden ser aislados también, pueden ser preventivos, y son ejercicios generalmente, a veces pueden ser ejercicios que tengan que ver con el balance muscular, ¿no? Esto es una manera de verlos, pueden poner muchas cuestiones para poner acá adentro. O sea, eso también tiene que ver con una visión personal más de ustedes, pero que puedan clasificar esos ejercicios, ¿no? Para después poder decir, bueno, ¿qué necesita de entrada? ¿Algo más aislado, más complementarios y pocos principales? ¿O necesito ir directamente a los principales y pocos complementarios? Bueno, eso es todo un análisis de postural, de la mecánica, lo que vayan viendo ustedes a medida que vayan seleccionando los ejercicios que van a ir armando. Los criterios de selección, básicamente, hay algunos criterios que pueden tener en cuenta. Por ejemplo, en principiantes e intermedios, en cuanto a su actitud física, cómo lo categoricen ustedes, ¿no? Pero que personas que sean principiantes a intermedios, pueden ser, según Necleiro, por ejemplo, 1 o 2 ejercicios por grupo muscular, 6 a 8 ejercicios en fase de acondicionamiento básico, 8 a 12 ejercicios en fase de intermedios. En avanzados, por ejemplo, en resistencia a la fuerza irán de 3 a 6 ejercicios, con parámetros de series y repeticiones medias hacia altas, según Bompa. Bueno, todo eso de acuerdo al objetivo, obviamente, y de a clasificar al entrenado en que si es principiante, intermedio o avanzado, ¿no? Otros criterios están en virtud de la manifestación de la fuerza, irán, por ejemplo, hacia una manifestación hacia fuerza-resistencia de 3 a 5 ejercicios, generalmente de carácter principal y poliarticulares. En fuerza-potencia irán de 2 a 5 ejercicios con carácter principales y poliarticulares destinados a la potencia, que después vamos a ver. En hipertrofia pueden ser de 6 a 9 ejercicios, pudiendo ser la mayoría principales y algún que otro accesorio, según Bompa. No es todo relativo, pero teniendo en cuenta. Hay una clasificación también de Michel Boyle que tiene que ver con ejercicios donde el tipo los clasifica según el patrón motor y pone ejercicios para el core como zona central, ejercicios de potencia, aquellos ejercicios dinámicos como cargada, envión y sus derivados, la cargada, el arranque y derivados, ejercicios del miembro inferior, o también le llama rodilla dominante, o empujes, y de cadera dominante, que se los llama tracciones. En cuanto al miembro inferior, después vamos a verlo bien. El ejercicio de miembro superior, empujes para miembro superior y tracciones, ya sea empujes o tracciones horizontales y verticales para el miembro superior. Y ejercicios correctivos o preventivos, ¿no? Aquellos que de alguna manera pueden ser
ejercicios que tengan que ver hacia la prevención de un vicio postural, o a la corrección de un vicio postural ya instalado, ¿no? O de alguna asimetría, o de alguna debilidad muscular, algo ejercicios más quizás localizados, ahora podamos saber que viene más del control motor, de la propiocepción, de la estabilidad, y también pueden entrar obviamente acá en el core. Pero bueno, básicamente hace esta clasificación que está bastante interesante. Más allá de la clasificación, los conocimientos en biomecánica son los que les van a aportar a ustedes la posibilidad de adoptar un ejercicio o no, anatomía y biomecánica funcional, y después van a encontrar estos nombres que los autores le tratan de poner, pero no dejan de ser clasificaciones. Entonces vamos a empezar por la primera, donde Boyle habla de ejercicios para core, y Boyle clasifica esos ejercicios como antiflexión lateral, por ejemplo una plancha lateral, antiextensión plancha prona, antiflexión planchas supinas y puentes, y antirrotación. ¿Qué quiere decir esto de anti? ¿No? ¿Por qué le pone la palabra antiextensión o antiflexión? Bueno, si nosotros miráramos, ¿por qué le pone antiflexión? Por ejemplo, ¿no? Antiflexión lateral. Si nosotros miramos a esta persona en esta plancha lateral, vemos que la fuerza de gravedad va a caer y va a tender a llevar a este sujeto, si el tono muscular disminuiría o este sujeto se aflojaría, va a tender a llevar la cadera hacia abajo. Cuando la cadera vaya hacia abajo, se va a producir una flexión lateral, ¿no? Si ustedes miran acá, la cadera va a caer y va a ir hacia una flexión lateral del tronco, ¿no? La cabeza va a ir hacia allá, el tronco va a ir hacia allá, y la cadera cae. Entonces, como se sostiene esa posición sin que eso pase, con una fuerza isométrica estática, Boyle le llama antiflexión lateral. Le pone la palabra antiflexión lateral. Sería el movimiento, la posición estática sostenida que no deja que se provoque la flexión lateral de la cadera o del tronco, ¿no? Por eso él le pone a todo la palabra anti. Es una manera de clasificar los ejercicios y de ponerle un firulete al nombre. Simplemente no pasa más que eso, pero hoy en día, como está de moda, a veces agarrar a este tipo, igualmente Boyle es uno de los principales referentes que sabe mucho de todo esto, del entrenamiento, y como Stuart McGill y otros tipos que vienen de esa vertiente, ahí van a ver estas clasificaciones. Pero lo importante es entender el porqué, ¿no? Es una plancha lateral, él le dice antiflexión lateral por esta razón, ¿no? Por ejemplo, en una antiextensión es una plancha prona, porque si pasara lo mismo que dijimos anteriormente, la zona lumbopélvica iría hacia una flexión hacia una extensión si cayera. Entonces, como no cae, se mantiene por la fuerza isométrica que yo hago en la plancha, le llama antiextensión. Sería una plancha prona. La antiflexión sería una plancha diferente, o sea, una plancha boca arriba, ¿no? Donde, por ejemplo, acá, si yo dejo caer, la zona lumbopélvica iría a una flexión. Y en la plancha pasa lo mismo, en los puentes, perdón. En el puente, fíjense que el puente al elevar la cadera y mantener isométricamente acá, si se dejara caer por la gravedad, iría hacia una flexión. Sin embargo, por eso le dice antiflexión también a los puentes de cadera, ¿no? Y los antirrotación son ejercicios sostenidos que tenderían a rotar el cuerpo, es mantener la posición del plano frontal sin que el tronco rote, pero que haya una fuerza que tienda a rotarlo. Si yo miro acá, esto es un elástico. El tipo, desde la posición de las manos juntas con codos flexionados y aducción, lo que hace es llevar hacia adelante, extiende el miembro superior con el elástico,
Y si el elástico venciera, el elástico tiende con una fuerza contraria, o sea, hacia la pared, a rotarle el tronco a la persona. Obviamente por tensión isométrica, igual que pasa en las planchas, esto no pasa, se mantiene en esta posición. Por eso le llama antirrotación, porque se mantiene sin rotar. Ven, acá estaría de plano lateral mirándolo. ¿No? Esa es un poco la clasificación de Boyle a los ejercicios que tienen que ver con el core, ¿no? Con ejercicios que hoy tienen que ver más a lo isométrico y a la transferencia de fuerza desde un miembro generalmente superior, generalmente inferior o superior, que pase por el core y se transfiera al superior o al inferior o viceversa. Depende de lo que yo quiera conseguir. Son ejercicios muy interesantes para la zona media, hoy ya la zona media se entrena un poco de esta manera, y no tanto sacando un poco los famosos crunch, que ustedes ya saben, que bueno, si bien en algunos lugares todavía se sigue usando, eso es cada maestrito con su librito, como digo yo, y bueno, la idea es un poco eliminar esos ejercicios que llevan a la columna fuera de su plano neutro o de su funcionalidad neutra, y pone a las estructuras blandas a ser más potenciales de lesión, ¿no? Entonces, Boyle pone esta clasificación, que la pueden tener en cuenta para diseñar o para armar sus ejercicios. Después hay variantes de todo esto, ¿no? Puede ser con menos base de sustentación, ¿no? Con movimiento de alguna extremidad, bueno, lo que le pueden ustedes agregar a la complejidad al entrenamiento de la estabilidad y de la zona media. Después habla de los ejercicios de potencia y dice que hoy en día, y esto es cierto, ya la potencia se entrena con ejercicios que tienen que ver al levantamiento olímpico de pesas, llamado LOP, que tienen que ver con dos técnicas de ese deporte, que son el arranque y el envión. Y sin llegar a hacer esa técnica de ese deporte, si se quiere, los ejercicios de potencia pueden ser derivados de esas dos técnicas principales, ya sea del arranque como del envión, ¿no? Y después también están los multisaltos y multilanzamientos que entrarían dentro de los ejercicios para potencia, ¿no? Ya más del tipo, no diría deportivo, en realidad uno puede identificar o relacionar los saltos y los lanzamientos a un deporte, y eso es cierto, porque la mayoría de los deportes que tienen que ver con la fuerza potencia tienen esto, pero también lo pueden llevar a una clase de fitness grupal o a una clase con algún personalizado donde ustedes quieran agregar una técnica determinada de salto o de lanzamiento. Y justamente en el desarrollo de la potencia, porque el objetivo con ese sujeto es la potencia muscular. Si vale la pena o no, si se necesita, eso lo van a decidir ustedes en virtud del objetivo del sujeto. Y si se puede, a veces los sujetos tienen objetivos que posiblemente la condición de salud no dejaría que se lleven adelante, pero eso sería a evaluar. Un tipo como decir, bueno, trabajan estas cosas, un tipo con insuficiencia cardíaca, y bueno, quizás no es el objetivo ser potente, simplemente hacer un entrenamiento moderado hacia esa patología, conociendo bien la fisiopatología y la patología del individuo, hacia que mejore su condición cardiovascular, pero no necesariamente va a haber estos tipos de trabajo, pero sí dentro de lo que es deportivo o con alguien que posiblemente pueda o quiera llevar adelante este tipo de entrenamientos hacia esta orientación de la carga, ¿no? Que es la potencia. Bueno, vamos a ver, a ver qué nos queda para cerrar justo. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver esto. El arranque y el envión a grosso modo son los ejercicios centrales del LOP, las técnicas, mejor dicho, del levantamiento olímpico, y a grandes rasgos tenemos, por ejemplo, el arranque. Fíjense que son técnicas dinámicas donde yo arranco en una posición y termino en otra, levantando una carga desde el piso hasta llevarla encima de mi cabeza.
Pero todo esto requiere de una gran coordinación intermuscular e intramuscular y una gran técnica de ejecución. Y estas técnicas en sí no se enseñan a un principiante de forma completa en una primera etapa, sino que se lo divide en en técnicas, como si agarrás la técnica y la dividís en partes y empezás a enseñarla por partes y después la unís. Realmente la técnica se divide en cierta manera en una posición inicial, en un primer tirón, en un primer tirón, en un segundo tirón, en un desplazamiento, y en una recuperación, perdón, en un deslizamiento donde se desliza, en realidad se desplaza, se desliza la barra por encima, pegada al tronco y después por encima de la cabeza, y en una recuperación que desde la posición de cuclillas con la barra arriba de la cabeza, el deportista se recupera y la levanta. Obviamente piensen que para esto hay que tener una gran elasticidad, flexibilidad de la zona posterior del tronco, de la cintura escapular, fuerza, dinámica, coordinación, y quizás enseñar la técnica de entrada para una persona que nunca hizo levantamiento olímpico, que nunca hizo la técnica, va a ser un poco complejo si yo no la divido en fases, no empiezo a trabajar antes, sino mejor otras cosas antes, ¿no? Generar un buen core, una buena postura, buscar si hay calidad de movimiento en las distintas extremidades, tobillo, rodilla, cadera, cintura escapular, la flexibilidad, bueno, hay que evaluar un montón de cosas. Pero acá estamos viendo los ejercicios que después van a derivar de este arranque, que ustedes pueden utilizar en potencia. Es a grosso modo para que lo tengan en cuenta. Y después el envión es otro de los ejercicios de este deporte, en el cual los movimientos en 2 tiempos tenés una cargada más un segundo tiempo, se desplaza más peso, 20 al 30%, que en el arranque clásico, toma estrecha provoca que el tronco se encuentre más vertical y menos flexión de piernas, ¿no? Ven que la toma es mucho más estrecha, que el que vimos anteriormente es mucho más abierta. En la posición final, las manos y hombros y cadera deben estar en la misma vertical, ¿no? Es posición final. Manos, tronco y cadera en la posición vertical. Bueno, básicamente esta técnica se divide en una fase de cargada y otra de segundo tiempo. En la fase de cargada tenés la posición inicial, el primer tiempo, el segundo tiempo, el deslizamiento y la recuperación. ¿Ven? Arranca acá, cargada, y termina acá. Van generando todos estos procesos. Se carga por encima de los hombros a la barra. Y en la fase de segundo tiempo, desde esa posición, se flexionan las piernas, se toman impulso y se hace la tijera, el corte, y se levanta la carga por encima de los hombros. Bueno, todo esto también lleva toda una coordinación, un trabajo a enseñar, y hoy en día se han sacado ejercicios para otros deportes que no sea el lob, que derivan de este envión y de este arranque, que son ejercicios derivados del lob, o sea, derivados del arranque y del envión. Son ejercicios que forman parte de las fases de estos ejercicios principales. Y que muchas veces una persona puede ganar potencia haciendo un ejercicio y no llegando a que la técnica sea completa. Por ejemplo, la famosa cargada de potencia, que no es más que esta fase de cargada del ejercicio envión, ¿no? Que ustedes han visto o ven hacer en un gimnasio, que es hacer la cargada, nada más. Y a veces la cargada no arranca de acá abajo, sino que la arrancan más arriba, dependiendo todo de la enseñanza, de la técnica y demás. Pero son todos ejercicios que ahora vamos a ver en la clase que viene, la clase próxima de esta materia, ya estamos ahí en el tiempo, donde vamos a ver ejercicios derivados de estos, del envión y del arranque. A grosso modo, para que tengan una idea de la selección de los ejercicios a la hora de seleccionarlos para el entrenamiento de la potencia, ¿no? Muscular. Muchas veces se va hoy en día a estos derivados del lob,
No digo que todo tenga que ser de estos derivados, pero la gran mayoría de los entrenamientos deportivos hacia la fuerza-potencia van hacia este sentido. Obviamente pues son ejercicios dinámicos, ¿no? Dinámicos, y piensen que cómo trabajan las cadenas musculares acá. Generalmente hay que llevar y romper la inercia a la velocidad de la barra y subirla por encima de la cabeza, y son más prácticos que trabajar la potencia con un press de banco, por ejemplo, ¿no? O con una sentadilla normal. Realmente entonces la potencia empezó a ir a estos ejercicios más dinámicos y que tienen que ver más también con una posición de fuerza más natural a la que se hace en un press de banco plano, porque en ningún deporte se empuja acostado. A veces puedo llegar a lanzar una pelota en esa forma acostada, pero ¿cuánto deporte hay que hacen fuerza acostado con el miembro superior? Entonces estos entrenamientos van a ir más hacia la especificidad, de poder buscar más la especificidad de cómo se empuja y se levanta una carga, y hasta se lanza o se carga, ¿no? Bueno, vamos a dejar acá, y la clase que viene vamos a seguir con esos derivados. ¿Eh? Bueno, gente, nos Gracias, vemos profe. la clase que viene. Dale, gracias, Hasta profe. luego. Buen finde, y les subo los videos, bájense los que ya están y yo hoy subo estos. Gracias. Que sigan bien.